Creo que mi madrastra está conspirando para dejarnos a mí y a mis hermanos sin hogar y no estoy muy seguro de qué hacer. Soy el mayor de 3 hermanos, mi hermano menor tiene 14 años y mi hermana menor tiene 10. Hace 5 años perdimos a nuestra mamá por un cáncer terminal. Fue un momento extremadamente difícil para nuestra familia. Básicamente me hice cargo de mis hermanos menores porque mi padre estaba tan deprimido que apenas se cuidaba a sí mismo y el primer año fue bastante horrible. Pero bueno, logré convencerlo de que fuera a terapia y consejería de duelo, lo cual hizo maravillas por él. Comenzó a pasar mucho más tiempo con nosotros, dejándonos y recogiéndonos de la escuela cuando tenía tiempo, ayudándonos con la tarea y llevándonos de vacaciones en el verano. Las cosas parecían ir tan bien. Quiero decir, todavía extrañamos a mamá, pero no era tan malo como el año anterior. Y entonces Ann entró en escena. Verán, Ann es una dama que papá conoció en una función de trabajo y le agradó. En este punto, mi mamá ya había fallecido hacía 3 años, así que no es que él la superara súper rápido. Mi papá es un hombre de familia y todo, y expresó arrepentimiento de que creciéramos sin nuestra madre o una figura materna adecuada. Nunca se me pasó por la cabeza que él estuviera tratando de reemplazarla porque mi papá no es así. Ann, sin embargo, parecía pensar que él estaba tratando de reemplazar a mi mamá. Las primeras veces que la conocimos, parecía súper amable, nos traía pequeños regalos y dulces y, supongo, para congraciarse con nosotros. Papá nos pidió que intentáramos ser amables con ella. Dijo que sabía que ella nunca podría reemplazar a nuestra madre, pero que lo haría feliz si le dábamos una oportunidad. Así que lo hicimos, o al menos lo intentamos. Debo mencionar que estamos bien. Mi padre se había hecho un nombre en el ámbito corporativo. Vivimos en lo que considerarían una mansión. Vamos a una escuela privada, tenemos sirvientas y cocineros, e incluso administradores de propiedades que cuidan la casa y, a veces, a nosotros y mi papá está ocupado. Ian parecía disfrutar de estos lujos un poco demasiado. Las cosas cambiaron un poco cuando Ann y mi padre se comprometieron. Ella se mudó con nosotros y comenzó a poner todo patas arriba. Quería rediseñar varias habitaciones y, al hacerlo, quitó fotos de nosotros con nuestra madre. Terminé moviendo las fotos a nuestra habitación, lo cual a ella no le gustó. Mi hermana menor realmente se encariñó con Ann, no porque la odiara ni nada, sino porque le tomó mucho tiempo encariñarse con la gente. No le gustan los extraños y siempre se pegaba a mí o a papá cada vez que salíamos. Tiende a huir de Ann si se la encuentra sola y realmente no le habla. De nuevo, no de una manera desafiante, sino más bien de una manera soy tímida. A Ann no le gusta esto en absoluto. Al principio parecía estar bien y supongo que papá le dijo cómo se comportaba mi hermana a veces, pero después de unos 6 meses de vivir con nosotros, comenzó a ser muy mala con mi hermana. Cuando le hablaba a mi hermana y mi hermana no respondía, ella le gritaba, la hacía llorar. Solo hacía esto cuando papá no estaba cerca. A mi hermano menor tampoco le agradaba mucho, pero solo hablaba mal de ella en privado porque no quería hacer sentir mal a papá. De cualquier manera, hicimos todo lo posible para proteger a mi hermana de Ann. Si necesitaba algo de la cocina, pero Ann estaba allí, uno de nosotros iba y se lo traía. La dejábamos sentarse entre nosotros en la cena y tomábamos las riendas de la conversación si Ann intentaba dirigirle alguna pregunta. Mamá siempre nos había enseñado a mí y a mi hermano a cuidarnos, así que lo consideramos un honor a su deseo. Sentí que las cosas empeoraron aún más después de que mi padre y Ann se casaron, aunque la boda en sí fue bastante desagradable. En primer lugar, no queríamos participar, pero papá nos lo pidió, así que nos tragamos nuestro orgullo. Durante los ensayos, Ann se ponía hostil con nosotros, diciendo que no caminábamos bien o que estábamos desfasados con la música, y durante la recepción, cuando agradecía a todos por venir, dijo que esperaba ser una madre para sus hijos. Ella no es nuestra mamá. Solo estamos siendo amables con ella porque papá la quiere mucho y queríamos que fuera feliz. Hablando de eso, después de la boda, se enojaba con nosotros cuando no la llamábamos mamá. Podíamos llamarla señorita Ann, esa era la forma acordada de dirigirnos a ella, pero ahora que ella y papá estaban casados, eso no era suficiente. Yo siempre la corregía, sin embargo, cuando salíamos y ella nos presentaba como sus hijos, yo la corregía y decía que éramos sus hijastros. La mayoría de la gente sabía que mi mamá había fallecido, así que se ponían de mi lado y seguían refiriéndose a ella como mi madrastra. Eso la enfurecía tanto que corría a quejarse con mi padre, pero mi papá le decía que necesitaba dejar de intentar forzarnos a conformarnos a sus estándares. Necesitaba entender que perdimos a nuestra mamá cuando éramos pequeños, así que su recuerdo siempre sería un punto delicado para nosotros.
En lugar de intentar reemplazarla, debería encontrar un nuevo lugar para sí misma en nuestras vidas. Eso la detuvo de insistir en que la llamáramos mamá por un tiempo. Admito que las cosas no estaban bien. Empecé a odiar estar en casa, especialmente cuando mi padre no estaba. El trabajo siempre lo había mantenido ocupado, pero tener a Ann como la única adulta era absolutamente agotador. Sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo cuando ella estaba cerca. Esperaba con ansias la escuela y temía tanto mis fines de semana que me aseguré de que mis hermanos y yo nos inscribiéramos en actividades extras para tener una razón para estar fuera de casa más tiempo. También me aseguré de ser el primero en llegar a casa para que no tuvieran que estar en casa con Ann solos. Esa es otra cosa sobre Ann, ella no trabaja. Va de compras, sale con sus amigos y se la pasa en la casa todo el día. No tiene que cocinar porque papá tiene gente que viene y hace eso y la limpieza. Nosotros nos encargábamos principalmente de nosotros mismos, así que ella no tendría excusa para molestarnos. Cada interacción con ella se sentía incómoda o forzada. Quiero decir, su amabilidad era definitivamente forzada cuando papá estaba cerca. Ahora hablemos de la parte difícil. Hace 3 semanas recibí una llamada diciéndome que mi padre había tenido una emergencia médica. Tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Mis hermanos fueron sacados de la escuela y todos fuimos al hospital. Ann ya estaba allí junto con el asistente de mi padre y los médicos todavía estaban trabajando en él, así que tuvimos que esperar. Desafortunadamente, mi padre había sufrido un ataque cardíaco masivo. Lo llamaron el hacedor de viudas. Estaba desconsolado. El único padre que me quedaba se había ido. Tuve que hacer todo lo posible para mantenerme fuerte por mis hermanos y mi hermana menor lo tomó muy mal. Se negó a dormir sola en una cama y no nos involucró en la planificación del funeral en absoluto, excepto por seguir mi consejo y esperar un tiempo para el funeral para que los asociados de mi padre de todo el país e internacionalmente pudieran asistir. El ambiente en la casa es incluso peor que cuando murió mamá porque tenemos que lidiar con Ann. Durante las primeras 2 semanas después del fallecimiento de mi padre, no la vi mucho, pero en esta última semana la he visto moviéndose más por la casa. No parece triste en absoluto. Lo que es peor es que un día la escuché por teléfono hablando de convertir el dormitorio de mi hermana en una sala de té. Mi hermana tiene una habitación en la esquina que da al jardín, así que tiene una bonita vista. No sé qué está planeando. Mi padre ni siquiera está enterrado todavía y ella ya está hablando de remodelar la casa. No he dormido bien desde que la escuché. Actualización 1. Hace un par de días tuvimos el funeral de mi padre. El servicio estaba lleno y había familiares de fuera de la ciudad y asociados de todos los rincones del mundo. No tenía idea de que la influencia de mi padre se había extendido tan lejos. Conocí a tanta gente y todos fueron súper amables, incluso nos dieron a mí y a mis hermanos sus tarjetas de presentación y nos dijeron que si necesitábamos algo, no dudáramos en llamarlos. Wow, muchos de ellos tenían historias de cómo mi padre ayudó a salvar sus negocios o invirtió en sus startups cuando todos los demás pensaban que estaban condenadas al fracaso. Aparentemente, nuestro papá nunca se callaba sobre nosotros. La mayoría de ellos ya sabían nuestros nombres y lo que nos gustaba. También nos trajeron cosas, principalmente bocadillos y dulces de su parte del mundo. Mi madrastra, sin embargo, seguía metiéndose en todas nuestras conversaciones, preguntando si estábamos bien o si necesitábamos algo. Para nosotros era obvio que estaba fingiendo para todos, pretendiendo ser una madre cariñosa cuando en realidad no le importábamos en absoluto. Después del entierro, tuvimos un velorio en la mansión. Había mucha comida y juerga, y no era algo que a mis hermanos y a mí nos interesara después de haber enterrado a nuestro padre, así que saludamos a todos los que vinieron y luego pasamos la mayor parte del tiempo encerrados en nuestra habitación. Estaba revisando las tarjetas de presentación que había recibido de los amigos de mi padre, pero todavía estaba nervioso por la posibilidad de tener que dejar la mansión. Luego, horas más tarde, después de que la mayoría de los invitados se habían ido, Ann vino a sacarnos de nuestras habitaciones para tener una reunión familiar. Fuimos a la sala de estar y Ann dijo que sabía que estábamos de luto ya que acabábamos de enterrar a nuestro padre, pero que quería avisarnos para que tuviéramos tiempo de prepararnos. Nos iba a echar de la mansión en 6 meses. Le pregunté si estaba bromeando. Mis hermanos menores eran niños, yo apenas estaba comenzando la universidad y ella nos iba a echar de nuestra casa de la infancia y esperaba que encontráramos un nuevo lugar para vivir en 6 meses. Hecho, dijo. Dijo que había mucha gente en el funeral dispuesta a ayudarnos y que deberíamos aceptar su oferta, pero que ella preferiría no tener que lidiar con nosotros ya que su padre no estaba cerca.
Estaba tan enojado que agarré a mis hermanos y me fui a la habitación antes de decir algo realmente desagradable. De camino de regreso a nuestras habitaciones, nos encontramos con un invitado que aún no se había ido. Se disculpó por sorprendernos así y nos ofreció su tarjeta. Dijo que era el abogado de nuestro padre y quería discutir asuntos relacionados con su patrimonio. Dijo que deberíamos tomarnos un tiempo para llorar y llamarlo cuando estuviéramos listos. No sé si también habló con nuestra madrastra, pero he estado guardando su tarjeta desde entonces. Mi mayor preocupación es que podría estar conspirando con Anne, en cuyo caso no sería de ninguna ayuda. Me siento desesperanzado en este momento. Mis hermanos menores me siguen preguntando si tendremos que irnos y no sé qué decirles. Actualización 2. Nos reunimos con el abogado de mi papá el otro día y todo ha cambiado. Lo llamé y organicé la reunión en la casa y él, de hecho, no había hablado con mi madrastra, solo con nosotros. Así que cuando le dije que el abogado de papá vendría, ella se confundió. No es que me importe de todos modos. Así que él vino, abrió su maletín y preguntó si estábamos de acuerdo con que Anne estuviera en la habitación mientras discutíamos esto. Ella se ofendió tanto y dijo que era la viuda y que debería participar en los asuntos de su patrimonio. Él dijo que estaba bien, pero que este asunto en particular no la involucraba y luego me preguntó de nuevo si estaba de acuerdo con que ella se quedara. Dije, está bien, lo que sea, solo no entres en demasiados detalles. La historia corta es que mi papá no actualizó su testamento después de casarse con Anne, así que Anne no fue nombrada en él y, efectivamente, eso significa que no obtiene nada. El testamento dice que la mansión es nuestra y que si él moría antes de que todos termináramos nuestros estudios, su dinero se destinaría a nuestra educación y lo que quedara se mantendría en un fideicomiso junto con todas las inversiones y dividendos hasta que fuéramos mayores y tuviéramos trabajos estables. Luego se dividiría equitativamente entre los tres. El abogado dijo que sabía que era mucho y muy confuso, pero que mi papá dejó suficiente dinero para que todos estuviéramos bien por un tiempo. Dijo que se pondría en contacto con el contador de mi papá, quien administraba su cuenta bancaria y su cartera de inversiones, y que ellos deberían poder explicarnos todo de una manera que podamos entender. También había algunos trámites que debíamos firmar en los próximos días. Solo quería reunirse para que supiéramos todo lo que estaba pasando. Después de que dijo todo esto, mi madrastra interrumpió y preguntó, ¿y yo? Él explicó de nuevo que mi papá no había actualizado el testamento para incluirla, así que realmente no había nada que pudiera hacer. Mis hermanos y yo podríamos firmarle algo, pero eso dependerá de nosotros. Después de que dijo eso, ella se fue furiosa. No puedo decirles lo aliviado que me ha hecho sentir esta noticia y cuando el abogado se fue, pedimos algo de nuestra comida favorita para celebrar. Hemos estado hablando de lo que queremos hacer con la mansión ahora. Quería que la foto de mi mamá volviera a estar junto a la de mi padre. Nunca debieron haber sido quitadas en primer lugar. Y también está el asunto de qué hacemos con Anne. ¿Me pongo mezquino y la amenazo con echarla de la misma manera que ella nos hizo a nosotros? Me siento como un tonto al rebajarme a su nivel. No la odio tanto como ella parece odiarnos y ha estado deprimida en su habitación desde que hablamos con el abogado. Ni siquiera estoy seguro de cómo abordarla, como si empieza a gritarnos o algo, podría perder el control. Actualización 3. Las cosas se pusieron un poco raras por un tiempo y estaba tratando de superar todo mientras ayudaba a mis hermanos. Sin embargo, ahora estoy considerando seriamente echar a Anne de la casa. Al principio no me importaba mucho porque pensé que de todos modos encontraría la manera de irse, pero me hizo enojar mucho. La mayor parte del tiempo que ha estado aquí, unas 2 o 3 semanas después de que el abogado nos visitara, nos entregó documentos judiciales. Estaba tratando de obtener una orden judicial para prohibirnos que la echáramos de la casa. Esto es después de que ella nos amenazara con echarnos. No puedo superar lo audaz que es esta mujer. También estaba tratando de obtener dinero de nuestra herencia porque papá no le dejó nada. Justo después de que me dio los papeles, llamé al abogado de mi papá para contarle lo que estaba pasando. Me dijo que llevara los papeles a la oficina lo antes posible. Estaba en el edificio donde está su oficina incluso antes de que él llegara a trabajar. Quería que esto se resolviera rápidamente. Él leyó los papeles y me dijo que no me preocupara. Dijo que ningún juez en su sano juicio anularía un testamento para complacer a una cónyuge despechada. Le pregunté qué debía hacer y me dijo que me fuera a casa. Me daría las actualizaciones una vez que sucedieran, pero yo estaba nervioso. En la casa, a veces escuchaba a Anne hablar de cómo sería dueña de la mansión una vez que terminara con nosotros. Me dio un escalofrío.
Bueno, como era de esperar, aproximadamente un mes después, el abogado de mi papá me dijo que el caso había sido desestimado. El juez dijo que mi papá dejó un testamento claro y que el tribunal no tenía el poder de anular su último deseo. Su testamento no fue el primero en no incluir a un cónyuge o un amante. Algunas personas incluso excluyen a sus hijos y, además, lo que mi madrastra pedía era ridículo. Quería la mansión y la mitad de su dinero e inversiones. También puso en el documento que, y cito, había ayudado a criar a sus 3 hijos. Estuvo casada con él durante 2 años, un pequeño porcentaje de nuestras vidas. Nuestra propia mamá nos crió más que ella y ha estado muerta durante 7 años. Además, aunque me alegro de que todo esto haya terminado, creo que es una mala idea mantener a Anne cerca después de que hizo esto. Al principio me sentí un poco mal por ella, pero ahora creo que si no me deshago de ella, seguirá causándonos problemas a mí y a mis hermanos. Así que volví a ver al abogado de mi padre y le pregunté qué podíamos hacer. Dijo que podía ir al tribunal y solicitar una orden de desalojo. No sería difícil ya que somos dueños de la casa por completo y también sugirió que le pidiera amablemente que se fuera primero, solo para ver. Obviamente, se vería mejor ante el juez si le pedíamos que se fuera y ella se negaba. Y si soy honesto, ni siquiera quiero hablar con esta mujer, pero supongo que lo intentaré. Actualización 4. Bueno, aquí vamos de nuevo y me complace anunciar que Anne se ha ido. Honestamente, después de pasar por todo esto, ya no siento lástima por ella. Así que aquí está el resumen de lo que pasó. ¿Recuerdan cómo el abogado de mi padre me dijo que le pidiera amablemente que se fuera? Bueno, lo intenté. Me acerqué a ella con mucha calma y le pregunté si podíamos hablar. Cuando nos sentamos, le dije que entendía que mi papá la amaba mucho y que estoy seguro de que está muy triste porque él ya no está. Sin embargo, no aprecié cómo nos trató a mí y a mis hermanos, especialmente justo después de su funeral. Acabábamos de enterrarlo y ella nos dio 6 meses para salir de la casa en la que crecimos. Luego intentó quitárnosla de todos modos, a pesar de que mi padre claramente quería que la tuviéramos. Le dije que parecía que haría cualquier cosa para conseguir lo que quería y que la mansión no era un espacio seguro para mí y mis hermanos con ella cerca. Le dije que tenía 90 días para irse. Se volvió loca. Dijo que si mi papá estuviera vivo, nunca la habría tratado así y que si estábamos tan incómodos con ella cerca, entonces deberíamos irnos nosotros. Ella era su difunta esposa y tenía todo el derecho de quedarse en la mansión, aparentemente. En ese momento, terminé con ella. Dije ok, fui a mi habitación y llamé al abogado. Le dije que le pedí amablemente y que no parecía muy dispuesta a irse, así que procediera con la orden de desalojo. Ahora que ella se sentía absolutamente con derecho a cosas que no le pertenecían, era hora de que se fuera. Efectivamente, un mes después le entregaron la notificación. De hecho, trató de impugnarla, pero le informaron que la casa era irrevocablemente nuestra y que teníamos todo el derecho de echarla. No le debíamos nada y me aseguré de tener respaldo el día en que se mudaría por si intentaba algo astuto. El suspiro de alivio que di cuando finalmente se fue, no puedo ni describir lo bien que se sintió. Mi hermana menor incluso parece más feliz ahora. Explora la casa mucho más de lo que solía hacerlo y sé que será difícil sin nuestros padres, pero me alegro de que finalmente podamos superar toda esta muerte y drama.